Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 46 del curso de álgebra avanzada. Al final de la primera parte de esta lección estábamos terminando un ejemplo y lo único que nos faltaba era determinar una variable h que correspondía al coeficiente a sub 1, porque acompañaba a x a la 1 en una ecuación polinómica de grado 3, y en el proceso habíamos encontrado una fórmula para buscar ese valor h1 que decía que es una de las soluciones de la ecuación, que resultó ser el negativo 3 al cuadrado más 8 por esa solución más 8. Y si yo cuadro negativo 3, eso es 9. Si multiplico 8 por menos 3 es menos 24 más este 8. Si ahora sumamos los dos positivos, 9 y 8 es 17, y 17 menos 24 da menos 7. Así que fíjese que ese valor de ese coeficiente que correspondía a la sub 1, porque acompañaba a x a la 1 en esa ecuación polinómica de grado 3, era negativo 7. Bueno, vamos a comenzar ahora con la fórmula cúbica. Recuerde que en el álgebra elemental estudiamos la fórmula lineal, que era una fórmula que nos daba la solución de una ecuación lineal en términos de los coeficientes de esa ecuación lineal. En el álgebra intermedia estudiamos la fórmula cuadrática, que era una fórmula que nos daba las soluciones de una ecuación cuadrática también en términos de sus coeficientes. Y ahora vamos a ver la fórmula cúbica, que tiene el mismo propósito, ¿verdad? Y también luego vamos a ver la fórmula cuártica o bicuadrática, que también tiene el mismo propósito. Esta para ecuaciones polinómicas de grado 3 y la otra, la fórmula cuártica, para ecuaciones polinómicas de grado 4. Bueno, lo primero que vimos bastante al principio de este tema de la teoría de ecuaciones era que las ecuaciones cúbicas polinómicas de grado 3 y las ecuaciones polinómicas de grado 4 tenían esa fórmula para resolverlo, pero que de grado 5 en adelante las ecuaciones polinómicas en general no tienen fórmulas para resolverse. Sin embargo, hay una teoría llamada la teoría de Galois que dice que algunas de esas ecuaciones polinómicas de grado 5 o más sí tienen soluciones por fórmulas. Y la misma teoría de Galois dice cómo buscar esas fórmulas para resolverlas. Bueno, pues vamos a ver entonces, primeramente, para empezar a desarrollar la fórmula cúbica, este primer tema que se llama las raíces cúbicas de la unidad, o sea, las raíces cúbicas del 1. Y usted dirá, bueno, en el álgebra intermedia estudiamos que la raíz cúbica de 1 es 1, porque 1 a la 3 es 1. ¿Cómo que las raíces cúbicas en plural? Porque hay dos raíces cúbicas adicionales del 1, que no son reales, que son estos otros dos números. Negativo 1 medio más la raíz cuadrada de 3 sobre 2i, y negativo 1 medio menos, casi igual, ¿verdad? Pero con este signo cambiado, la raíz cuadrada de 3 sobre 2i. Esas son las tres raíces cúbicas de 1. ¿Y cómo probamos eso? Pues primeramente, claramente, la raíz cúbica de 1 es 1 porque 1 elevado a la 3, ¿verdad? Este 1 que está aquí dentro. Pues para yo ver que este otro número, por ejemplo, negativo 1 medio más la raíz cuadrada de 3 sobre 2 por i es la raíz cúbica de 1, tendremos que ver lo mismo. Este número que está aquí, al elevarlo al cubo, me tiene que dar el 1, ¿no? Muy bien, pero como vemos que este número elevado al cubo da 1, pues vamos a hacer el cómputo de cuánto es menos 1 medio más la raíz cuadrada de 3 sobre 2i a la 3. Bueno, pues aquí fíjense que como esto es un binomio que está elevado al cubo, pues usamos la fórmula, ¿verdad?, que aprendimos también en el álgebra elemental de cómo cubicar un binomio. Recuerde que primero se cubicaba el primer término del binomio, la cubicamos en menos 1 medio. Luego se cuadraba el primer término, se multiplicaba por el segundo y lo que diera por 3. Luego se cuadraba el segundo término, se multiplicaba entonces por el primero y lo que diera por 3. Y finalmente el cuarto y último término era el cubo del segundo término, el cubo de la raíz cuadrada de 3 sobre 2i. Bueno, pues si yo cubico el negativo medio da negativo, que tenemos que multiplicar 3 veces negativo por negativo da negativo, 1 a la 3 que es 1 y 2 a la 3 que es 8. Más 3 por, y cuadramos ahora el negativo medio, ¿verdad? Y al cuadrar el negativo medio da positivo, porque negativo por negativo da positivo, 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4, por la raíz cuadrada de 3 sobre 2i. Luego aquí, al multiplicar 3 por negativo medio da negativo 3 medios, y cuadramos ahora esta expresión que está aquí. Al cuadrar la raíz cuadrada de 3 sale el 3, y al cuadrar el 2 da 4, y la i al cuadrado por eso mismo i cuadrado. Y finalmente ubicamos esto, así que será la raíz cúbica de, la raíz cuadrada de 3 al cubo, que era la raíz cuadrada de 3 al cubo, sobre 2 al cubo, que es 8 por i a la 3. Ahora, ¿cómo yo simplifico la raíz cuadrada de 3 al cubo, que me sale al cuadrar la raíz, al cubicar la raíz cuadrada de 3? Pues fíjense que yo puedo pensar que el 3 al cubo lo puedo factorizar como 3 al cuadrado por un 3 más. Y al 3 al cuadrado puedo sacar raíz cuadrada exacta, que es 3, y dentro queda la raíz cuadrada del otro 3. Así que por eso es que el cubo de la raíz cúbica de 3 da 3 raíz cuadrada de 3, que es lo que tenemos puesto ahí. Y aquí tenemos el cómputo para que vean por qué sale 3 raíz cuadrada de 3. Bueno, continuando con la simplificación, tenemos menos un octavo. Aquí fíjense, 3 por 1, 3, por la raíz cuadrada de 3 es 3 raíz de 3, y 4 por 2 es 8 por la i, menos, y 3 por 3 es 9, y 2 por 4 es 8,
por la i cuadrado, pero en álgebra intermedia vimos que la potencia 2 de la unidad imaginaria, y que recuerden que la raíz cuadrada de negativo 1 daba negativo 1, ¿verdad? Así que por eso que quité i cuadrado y le puse negativo 1. Y aquí tenemos 3 raíz cuadrada de 3 sobre 8, y el cubo de la unidad imaginaria, también en álgebra intermedia, vimos que es el negativo de la i. ¿Okay? Así que con la simplificación de esto, pues tenemos el menos 1 octavo, más 3 raíz cuadrada de 3 sobre 8 por i, y al multiplicar menos 9 octavos por menos 1 es lo mismo que más 9 octavos, y al multiplicar esto por negativo y da negativo, 3 raíz cuadrada de 3 sobre 8 por la i. Fíjense que todos términos, 3 raíz de 3 sobre 8i y menos 3 raíz de 3 sobre 8i se eliminan, porque es uno positivo y uno negativo, y nos queda 9 octavos menos 1 octavo, que era 8 octavos, y 8 octavos es lo mismo que 1. Así que efectivamente, fíjense que cuando yo cubico este número, me dio finalmente 1. ¿Okay? Bueno, pues de forma parecida yo puedo ver que si yo cubico este otro número, menos 1 medio, menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2i, da también 1, y eso se deja entonces como un ejercicio. Fíjense en este otro tema que dice que si yo cuadro este número, menos 1 medio más la raíz cuadrada de 3 sobre 2i, me da este otro número, menos 1 medio más la raíz cuadrada de 3 sobre 2i, y si cuadro este otro número que está aquí, menos 1 medio menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2i, me da este número que está aquí cuadrándose acá, menos 1 medio más la raíz cuadrada de 3 sobre 2i. ¿Y qué pasa con esos números? Pues fíjense que esos dos números son precisamente esas dos raíces cúbicas adicionales que tiene el número 1. ¿Y qué dice este teorema? Que si yo cuadro esta raíz cúbica de 1, me da esta otra raíz cúbica de 1. Y si cuadro esta otra raíz cúbica de 1, me da esta otra raíz cúbica de 1. Bueno, pues en la demostración de la primera igualdad, la segunda igualdad que esta se deja como ejercicio también. Bueno, pues fíjense, si yo voy a cuadrar este número, fíjense que este número es un binomio, ¿verdad? Dos términos. ¿Y cómo se cuadra un binomio? Bueno, pues lo aprendimos desde la álgebra elemental, ¿verdad? Primero se cuadra el primer término, cuadramos el negativo 1 medio. Luego se multiplican estos dos, menos 1 medio, por la raíz cuadrada de 3 sobre 2i por 2. Y finalmente se cuadra el segundo término, cuadrado de la raíz cuadrada de 3 sobre 2i. Si yo cuadro negativo medio, va a dar un cuarto. Al multiplicar 2 por negativo, da negativo. 2 por 1, este lo cancela y nos queda sencillamente la raíz cuadrada de 3 sobre 2 por i. Más al cuadrar esta expresión, pues al cuadrar la raíz cuadrada de 3 sale 3, al cuadrar el 2 da 4, y al cuadrar la i da i cuadrado. Así que esto será un cuarto menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2i, más 3 cuartos, y la i cuadrado, recuerde, que repasamos aquí, que era lo mismo que negativo 1, ¿verdad? Por una propiedad que vimos de las potencias de la unidad imaginaria. Así que en vez de i cuadrado ponemos aquí negativo 1. Así que dará un cuarto menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2i, y 3 cuartos por negativo 1, menos 3 cuartos. Así que será un cuarto, y menos 3 cuartos da menos 2 cuartos, ¿verdad? Menos esta raíz cuadrada de 3 sobre 2i. Ahora, el 2 cuartos se reduce a 1 medio, se quedará menos 1 medio, menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2 por i. Así que efectivamente, fíjense aquí, tal como dice aquí, si yo cuadro 1 medio más la raíz cuadrada de 3 sobre 2i, finalmente queda menos 1 medio, menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2i. E igualmente podemos ver que si yo cuadro entonces este otro, me da este que está acá. Y eso lo dejamos como ejercicio. Así que fíjense que efectivamente el cuadrado de esta raíz cúbica del 1 da esta otra raíz cúbica del 1. Y el cuadrado de esta otra raíz cúbica del 1 da esta raíz cúbica del 1. ¿Ok? Cosa que podríamos decir curiosa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces lo siguiente. Vamos a borrar aquí, porque aquí está la parte de la primera parte de esta lección que ya discutimos, ¿verdad? Y dice, considere la ecuación cúbica a sub 3 por x al cubo más a sub 2 por x cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0 igual a 0. Y vea que la podemos transformar del siguiente modo. Y vamos a comenzar aquí con una transformación bien larga de esa ecuación para ver cómo finalmente la podemos resolver. ¿Okay? Del siguiente modo. Lo primero que vamos a hacer es que yo voy a eliminar este coeficiente a sub 3 que acompaña a x a la 3 multiplicando ambos lados de esa ecuación por el recíproco de a sub 3. ¿Okay?
para la ecuación a sub 3 por x al cubo más a sub 2 por x cuadrado más a sub 1 por x a la 1 más a sub 0 igual a 0. Y en ambos lados, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades, pueden multiplicar por el recíproco de a sub 3. De esa manera, cuando multiplico esto por esto, el a sub 3 cancel, nos queda sencillamente x a la 3 más, y al multiplicar esto por esto, pues a sub 2 por 1 sobre a sub 3 da a sub 2 sobre a sub 3 por x al cuadrado, más cuando multipliquemos aquí a sub 1 x por 1 sobre a sub 3, pues será a sub 1 por 1 a sub 1 sobre el 1 que está debajo del a sub 1 por a sub 3, pues sobre a sub 3 por x más, y aquí igualmente a sub 0 por 1 sobre a sub 3 le va a dar a sub 0 sobre a sub 3. Y en la derecha, cuando multiplique 0 por cualquier número, sigue dando 0, ¿verdad? Bien, pues ahora yo voy a dejar que la b, un número b, llamamos ahora b a este coeficiente, a sub 2 sobre 3, a sub 3. C a este coeficiente, a sub 1 sobre a sub 3. Y D minúscula a este coeficiente, a sub 0 sobre a sub 3. Por lo que 1, que va a ser esta ecuación que tenemos aquí, se convierte, al sustituir, en lo siguiente, ¿no? X al cubo. Y entonces en vez de a sub 2 sobre a sub 3, perdón, aquí es a sub 2, así, a sub 0, a sub 2 sobre a sub 3, esa va a ser b por x cuadrado, más en vez de a sub 1 sobre a sub 3, eso va a ser c por x, más, y en vez de ser a sub 0 sobre a sub 3, lo ponemos d igual a 0. ¿Okay? Muy bien. Bueno, pues ahora dejamos que la x, esa variable, esa incógnita x de nuestra ecuación cúbica, sea lo siguiente: y menos b sobre 3. Vamos a llamar esta que está aquí, dicho sea paso, la ecuación número 2. ¿Okay? Y menos b sobre 3, donde y es una nueva incógnita y b, esa chiquita que está ahí, fíjense que es el coeficiente numérico de x al cuadrado en la ecuación 2. ¿Okay? Así que al hacer eso, fíjense lo que tenemos. En vez de x colocamos y menos b sobre 3. Y menos b sobre 3, dice aquí, al cubo, más b por, en vez de x, y menos b a la 3, y menos b sobre 3, perdón, al cuadrado, más c, y en vez de x, y menos b sobre 3, más d igual a 0. Que se transforma, ¿verdad?, en lo siguiente, ¿verdad? Se transforma en lo siguiente, ¿ven? Bueno, primeramente tenemos que cubicar este binomio, que será y al cubo más el primero al cuadrado, el primer término al cuadrado por el segundo término, que es menos b sobre 3 por 3, más el segundo término al cuadrado por el primer término, que es y por 3, y finalmente más el segundo término, que es menos b sobre 3 al cubo. Luego viene b por, y tenemos ahora que cuadrar este binomio. Y recuerden que al cuadrar un binomio tenemos que cuadrar el primer término y al cuadrado
luego multiplique el primer término por el segundo y lo que dé por 3, así que esto dará negativo BY sobre 3 por 2, 2BY sobre 3, ¿verdad? 2 menos 2BY sobre 3. ¿No? Y finalmente cuadra el segundo término, que dará positivo, que cuadra un negativo da positivo, B cuadrado sobre 9, más B cuadrado sobre 9. Más, y aquí tenemos que multiplicar, ¿verdad? Aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la recta de la izquierda, C por Y, menos BC sobre 3. Y finalmente más D igual a 0, ¿verdad? Y entonces fíjense que esto sería, vamos a ver si lo tenemos bien hasta ahora. Muy bien. El cubo. Vamos a simplificar esto, ¿verdad? Ya el cubo. Aquí va a dar negativo, que es un factor negativo menos, y este 3 cancela con este 3 y nos queda sencillamente BY cuadrado. Aquí este 3 cancela, bueno, primeramente hay que cuadrar esto, así que será más 3Y. Y al cuadrar esta expresión da al cuadrado, da positivo primero, ¿verdad? Al cuadrado negativo por negativo da positivo, B al cuadrado sobre 3 al cuadrado 9, más, y al cubicar este término que es negativo da negativo, B al cubo sobre 3 al cubo que es 27, ¿verdad? Más, y aquí multiplicamos, ¿verdad? BY cuadrado menos 2B cuadrado Y sobre 3 y más B al cubo sobre 9, ¿verdad? Y aquí seguimos más CY menos BC sobre 3 más D igual a 0, ¿verdad? Y continuando con la simplificación, entonces ya al cubo menos BY cuadrado, aquí el 3 cancela con el 9 y nos queda aquí un 3, así que será B cuadrado sobre 3 por Y más B cuadrado sobre 3, ¿verdad? Cancela con el que es un 3 por Y menos B al cubo sobre 27 más BY cuadrado menos 2B cuadrado Y sobre 3, vamos a escribirlo así, 2BY cuadrado sobre 3Y más B cuadrado sobre 9 más CY y menos BC sobre 3 más D igual a 0. Vamos a ver si eso es lo que nos da, ¿vale? Y al cubo menos BY cuadrado más B cuadrado sobre 3Y menos B al cubo sobre 27 más BY cuadrado, bien, menos 2B cuadrado sobre 3Y más B cuadrado sobre 9 más CY menos BC sobre 3 y más D igual a 0, exactamente. Y notamos que estos dos términos, menos BY cuadrado y más BY cuadrado, se eliminan, ¿verdad que sí? Se eliminan, ¿okay? Y notamos también que este término que tiene y este término que tiene Y se pueden combinar fácilmente, ¿verdad que sí? Porque dice que tienen coeficientes fraccionarios con el mismo denominador. Y en cuanto a B al cubo, entonces no hay más nada, ¿verdad? En cuanto a términos con Y, este es otro término también que acompaña a este, pero lo vamos a dejar pendiente. Así que va a dar Y al cubo más B al cubo, B cuadrado sobre 3Y y menos 2B cuadrado sobre 3Y da menos 1 B cuadrado sobre 3Y, ¿verdad? Y seguimos lo demás, ¿verdad? Menos B al cubo sobre 27 más B cuadrado sobre 9 más CY menos BC sobre 3 y más D igual a 0, ¿okay? Y ahora fíjense que si yo combino los términos que tienen potencias iguales, primero recogeremos el término o los términos que contienen a Y al cubo, que es nada más que uno, el primero, ¿verdad que sí? El primero, míralo aquí. Y al cubo. Entonces vienen los que tienen Y cuadrado, que no es ninguno, ¿verdad que no tiene ninguno? Entonces vienen los que tienen Y. Fíjense que son dos, ¿verdad? Dos términos nada más. Este que está aquí, vamos a marcarlo, y este que está aquí. Así que lo escribimos así. Primeramente, más negativo. B al cubo, B cuadrado sobre 3 más C
amo por y. ¿Verdad? Fíjense que ya tenemos los de y al cubo, los de y cuadrado que no hay ninguno, los que contienen y. Y ahora el resto de los términos, fíjense que son términos que no contienen a la variable o a la incógnita y, así que podríamos decir que son términos constantes, ¿verdad que sí? Y voy a describirlo colocando este que tiene, ¿qué orden lo escribimos? No, en el mismo orden que están ahí. Más el primer término que no contiene y, que es menos b al cubo sobre 27, más el otro que no tiene y, es b cuadrado sobre 9, más menos bc sobre 3, así que sería menos bc sobre 3, y más d igual a 0. Vamos a ver si lo tenemos bien aquí. Y al cubo menos una b cuadrado sobre 3 por c, más y por y, más negativo b al cubo sobre 27 más b al cubo sobre 9. Aquí dice que es b al cubo sobre 9, vamos a ver si estamos bien aquí. Esto sale de cuadrar, ¿verdad? Esto, así que es b cuadrado. Este es b al cuadrado sobre 9, está bien, b al cubo sobre 9. B cuadrado sobre 9, ajá, más bien menos bc sobre 3 y más d igual a 0. Muy bien. Pues si ahora yo dejamos ahora que si ahora dejamos en esta nueva ecuación, ajá, que P, si ahora dejamos que P sea lo siguiente: menos b al cubo al cuadrado, perdón, sobre 3 más c, o sea, este coeficiente que está aquí, y que Q sea este otro coeficiente que tenemos aquí, menos b al cubo sobre 27 más b cuadrado sobre 9 menos bc sobre 3 y más d. Entonces esta ecuación va a marcar con un número 3 se convierte en lo siguiente, vamos a ver, y al cubo. Ahora esta expresión que está acá, menos b cuadrado sobre 3 más c, lo voy a llamar p, más p por y, más, y esta expresión que está aquí, que la voy a llamar q igual a 0, pues es una nueva ecuación, ahora cúbica también, pero con la incógnita y. Y fíjense que es más sencilla que la primera, porque ahora la incógnita de esta ecuación cúbica no tiene y al cuadrado como tenía la original. ¿Sí? Donde vean, y vamos a marcar esto con 4, donde vean que esta ecuación cúbica con la incógnita y es más sencilla que la original, ya que no tiene un término con la incógnita nueva que ahora es y al cuadrado, ¿ves? Que parece y al cubo, pero no y al cuadrado, sino y más una constante igual a 0. Bien, pues si ahora dejamos que la y sea otra cosa, según aquí dejamos que la x, miren por aquí, fuera y menos b sobre 3, una nueva variable, menos una expresión que contenía a uno de los coeficientes numéricos de esa ecuación que teníamos aquí originalmente, ¿verdad? Pues si ahora yo dejo que una nueva variable, o la variable y que tenemos en esta ecuación, si ahora dejamos
que Y sea Z, una nueva incógnita Z, ¿verdad? Menos P sobre 3Z menos P sobre 3Z, donde Z es una nueva incógnita y P, esta variable que está aquí, es el coeficiente de Y en la ecuación que hemos marcado 4, el coeficiente numérico de Y en la ecuación 4 tenemos, al sustituir precisamente en esa ecuación 4 lo siguiente. Vamos a ver. En vez de Y, Z menos P sobre 3Z al cubo más P, y en vez de Y, Z menos P sobre 3Z y más Q igual a 0. ¿Sí? Que simplificamos del siguiente modo. Vamos a ver. Fíjense que primeramente tenemos que cubicar este binomio. Bueno, pues igual que lo hemos hecho ya en otras ocasiones, ¿verdad? Primeramente se cubica el primer término, Z al cubo, más se cuadra el primer término, se multiplica por el segundo y se multiplica por 3, más se cuadra el segundo término, se multiplica por el primero y lo queda por 3, y finalmente se cubica el segundo término, ¿verdad? Y dice que eso es igual a, entonces a eso también se le suma la multiplicación de P por esto, ¿verdad? Aplicando la ley de multiplicación distributiva de la multiplicación sobre la recta de la izquierda, P por Z, menos aquí, P cuadrado sobre 3Z, más finalmente Q, y dice que eso es igual a 0. Y continuando con la simplificación, eso es Z al cubo. Aquí vamos a tener negativo, ¿verdad? Porque tenemos un factor negativo. Este 3 cancela con este 3 y nos queda P Z, porque fíjense que la Z también cancela con Z cuadrado, así que nos queda menos PZ, ¿verdad? Más, y aquí tendríamos 3 por esto, a dar negativo también, ¿verdad? Aquí, perdón, hay que cuadrar el segundo, perdón, aquí se cuadra el segundo, ¿verdad? El segundo término del binomio que estamos ubicando al cuadrado por el primero y por 3. Así que va a ser a más 3Z, y vamos a cuadrar primero esto que está aquí, ¿verdad? La P al cuadrado positivo, ¿verdad? Sobre 9Z cuadrado. Y menos, al ubicar esto, ¿verdad? Negativo también, P al cubo sobre 3 al cubo, que es 27, y Z al cubo, ¿verdad? Y seguimos con lo demás, más PZ menos P cuadrado sobre 3Z y más Q igual a 0. Y continuando con la simplificación, ¿no? La seguiremos en la próxima lección porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Okay? Hasta entonces.